Bien, mis hermanos, hoy sí que les predico el mensaje que toca. Pero déjenme que tenga una pequeña oración antes. Dios nuestro, ahora queremos pedirte que tú seas aquel que hable a tu pueblo, Señor. Queremos pedirte que no sea palabra de hombre la que llegue a nosotros, sino tu palabra, en tu poder, en tu sabiduría, en la demostración, Señor, del poder del Espíritu. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, siempre en la obra hay problemas. Siempre que se empieza una obra hay problemas y aparecen dificultades, sea el tipo de obra que sea. Y muchas veces en las grandes construcciones, y aquellos que trabajan en construcción lo saben, muchas veces, mis hermanos, en las grandes construcciones o en las obras, muchas veces las obras se retrasan debido a pequeños problemas internos que pueden aparecer. ¿Y saben que lo que es la obra del Señor, mis hermanos, no es nada distinto a ello? Aquellos que estamos llamados a edificar la iglesia de Cristo, la obra de Dios, no es nada distinto. Aparecerán siempre problemas que de una manera u otra afectarán a lo que es esta obra. Hace 2 semanas vimos lo que era Nehemías 4 y nos dimos cuenta de lo que era la oposición externa, que lo que intentaba era, en cierta manera, frenar y acabar de manera completa con lo que era la obra que se estaba llevando a cabo y reconstruyendo en aquella ciudad, los muros. Hoy llegamos a Nehemías 5, mis hermanos, y vamos a ver otro tipo de oposición, la cual estaba poniendo freno o podía frenar completamente la obra de Dios. Y esa oposición no era tanto una oposición directa, sino que eran más bien problemas internos que surgieron dentro del pueblo. Y esos problemas internos estaban poniendo en peligro la obra de Dios. Y van a ser unos problemas, mis hermanos, los cuales haremos bien en estar atentos, porque nosotros, aquellos que hemos sido salvos y llamados por Dios, hemos sido llamados también a edificar lo que es la obra de Dios, a edificar lo que es su iglesia, a construir en el pueblo del cual formamos parte. Y esos problemas deberemos estar atentos, mis hermanos, porque son problemas que pueden darse y de hecho se dan y que pueden afectar a la obra de Dios. Así que tengan abierto Nehemías 5 delante de ustedes y vamos a destacar 3 palabras en el día de hoy. Vamos a destacar lo que es el problema, después lo que va a ser la solución y después lo que va a ser la aplicación. En cuanto al problema, vamos a ver que los conflictos congregacionales son un problema que afecta nuestro trabajo en la obra de Dios. En cuanto, mis hermanos, a la solución, veremos el compromiso congregacional de volver al pacto como una solución para enfrentar los problemas internos en la obra. Y en la aplicación veremos, mis hermanos, que el temor de Dios es la aplicación para enfrentarnos a los problemas internos en la obra. Esas son las 3 cosas que vamos a ver en el día de hoy. Vamos al problema. Siento, mis hermanos, empezar el mensaje dándoles problemas, ¿ya? Pero tenemos que empezar con el problema. Y el problema es precisamente los conflictos congregacionales. Estos conflictos congregacionales son un problema que afectan nuestro trabajo en la obra de Dios. La pregunta aquí es cómo estos conflictos congregacionales pueden manifestarse. Y una de las maneras, mis hermanos, como estos problemas, estos conflictos congregacionales pueden manifestarse es actuando en contra de la ley del amor y de cuidado al prójimo. Fíjense, cuando vamos a Nehemías 5 tiene 2 partes bien claras. Los primeros 13 versículos, donde ahí nos vamos a encontrar lo que es el problema y la solución. Y después, a partir del versículo 14, es la segunda gran sección de este capítulo, donde nos vamos a ver que Nehemías va a aplicar todos estos principios y nos va a llevar como una máquina en el tiempo a unos años mucho más tarde de los problemas que nos encontramos. Fíjense en el versículo 14 cómo nos avanza en el tiempo. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Por tanto, 2 grandes secciones. Ahora bien, el problema, mis hermanos, aquí lo encontramos en lo que son los primeros 7 versículos. Y si se dan cuenta en esos versículos, lo que se levanta en el pueblo es un gran clamor.
Hay un clamor en el pueblo de Dios. Hay un clamor en aquellos que estaban edificando y reconstruyendo los muros de Jerusalén. Fíjense los versículos 1 y el versículo 6. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Fíjense ahora el versículo 6, como el tema del clamor vuelve a aparecer. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Se dan cuenta? Toda esta sección del problema, mis hermanos, se enmarca dentro del hecho de que en el pueblo de Dios se levantó un gran clamor. Por lo tanto, aquí el problema, mis hermanos, el conflicto que empieza a generarse no es un problema externo al pueblo. No es a raíz de que habían una serie de enemigos externos al pueblo, sino que el clamor que se levanta es un clamor interno del pueblo, algo que surge directamente del pueblo. Y ese clamor, mis hermanos, era un clamor porque había un conflicto congregacional dentro de ese pueblo, un conflicto dentro del propio pueblo de Israel. Fíjense en el versículo 1. Dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Mis hermanos, el problema era grave aquí, El problema era serio, porque fíjense que dice que hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres. Y mis hermanos, cuando las mujeres empiezan a clamar, las cosas son serias, ¿ya? Si mami no está contenta, cuidado. Y aquí fíjense que estaba el pueblo y sus mujeres todos clamando, ¿contra quién? Fíjense que no clamaban contra enemigos externos. Fíjense lo que dice, contra sus hermanos judíos. Por tanto, el problema interno era un problema congregacional, era un problema de la congregación de Israel, era un problema del pueblo interno de Israel, era un problema de unos contra otros. Y eso era un gran problema, mis hermanos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que un reino dividido contra sí mismo no se sustenta. Y una ciudad, una casa dividida contra sí mismo, mis hermanos, es asolada. Y eso era el inicio de un quiebre que pudiese afectar a la obra que Dios les había encomendado como pueblo. Ese problema interno podía ser las primeras grietas para afectar, mis hermanos, esa obra de reconstruir el muro, de reconstruir la ciudad, de reconstruir al pueblo. Y quizá aquí uno se preguntó, bueno, ¿y cuál eran exactamente los problemas que tenían? Es que quizá había contiendas entre ellos, quizás estaban peleando los unos con los otros, y no era exactamente esto. Fíjense que los versículos del 2 al 5 nos va a explicar cuál era el problema interno que se generó en el pueblo. Y fíjense que hay una frase que se repite, mis hermanos, 3 veces, y nos indica esta frase repetida 3 veces, el carácter del problema interno de ese pueblo. Fíjense en el versículo 2 esa frase. Había quien decía. Fíjense ahora en el versículo 3. Y había quienes decían. Fíjense ahora en el versículo 4. Y había quienes decían. ¿Se dan cuenta? Esa frase nos muestra el carácter del problema. Y en la primera frase, había quien decía, ¿qué es lo que sucedía ahí? ¿Saben lo que sucedía, mis hermanos? Que había una gran cantidad de aquellos que estaban trabajando en la obra que eran incapaces, mis hermanos, de llegar a final de mes. Y que eran incapaces, mis hermanos, de llegar a final de mes y poder sustentar y dar comida a sus familias. Las familias crecían, las familias se incrementaban, venían más niños, mis hermanos. Y la cuestión es que parece que había aquellos que por el trabajo en su obra no podían llegar a final de mes para cubrir las necesidades y llevar comida a los suyos. Fíjense el versículo 2. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Fíjense, mis hermanos, que aquí la obra de reconstruir los muros, la obra de Dios era importante aquí. La obra de Dios no podía parar. Pero ¿qué nos damos cuenta aquí? De que la vida de aquellos que trabajaban en la obra tampoco paraba. La vida de aquellos que trabajaban en la obra seguía adelante. Y en un momento, mis hermanos, donde había una gran exigencia en la obra de Dios, porque hay momentos de exigencia en la obra de Dios. Un momento de exigencia donde todas las manos tenían que estar puestas juntas
para trabajar en aquello que Dios les había dado, parece ser que había aquellos que por su dedicación a la obra, mis hermanos, habían tenido que dejar de lado el trabajar sus tierras para poder tener grano y poder tener comida. Y el hecho de dejar de trabajar sus tierras, ¿qué es lo que les había hecho? Bueno, había hecho, mis hermanos, que entrasen ¿en qué? Entrasen, mis hermanos, en empeñarse en que otros trabajasen esas tierras para que ellos pudiesen comer. La cuestión, saben, es que aquí estaban trabajando en los muros y hasta donde yo sé, mis hermanos, las piedras no se comen. Solamente yo he visto unos comer piedras. Y es que son los niños, mis hermanos, en la playa. Tienen lo que es la habilidad de coger la arena y comérsela. ¿Ya? Esto lo hacía mi hijo. Pero hasta donde yo sé, mis hermanos, las piedras no se comen. Y habían aquellos que estaban trabajando en la obra y por esa exigencia parece que habían tenido que dejar de trabajar sus tierras y por lo tanto, ¿de dónde les venía el grano para comer? ¿Cómo llegaban a final de mes y traían esa comida a sus familias que estaban creciendo? Bueno, tuvieron que empeñar sus tierras. Fíjense el versículo 3, mis hermanos. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y ustedes saben, mis hermanos y hermanas, que cuando uno tiene que empeñarse, las cosas no pintan bien aquí. Y aquellos tuvieron que empeñarse sus tierras, sus viñas, sus casas. Y probablemente tuvieron que empeñarlas de tal manera que otros trabajasen esas tierras. Y al trabajar esos otros esas tierras, les cobraban entonces, y lo veremos, les cobraban intereses por ese trabajo. Es decir, ya estaban mal, que no podían llegar a final de mes, y encima aquellos que trabajaban sus tierras les cobran intereses para que pudiesen comer. Y aparte de esto, mis hermanos, si las cosas dicen que siempre llueve sobre mojado, porque aparte de esto había una hambruna. Fíjense al final del versículo 2, a causa del hambre. ¿Ven esa palabra hambre? Esa palabra en realidad no es hambre, esa palabra es hambruna. Es decir, se ve una plaga de hambre y una hambruna y no podían ni comer, mis hermanos. Fíjense lo que vemos aquí. La obra de Dios debía seguir adelante. Pero ¿qué sucede con la vida de aquellos que trabajaban en la obra? La vida de aquellos seguía adelante. La vida de aquellos que trabajaban no había entrado en un paréntesis, en una especie de Kit Kat gigante, mis hermanos, donde había parado lo que era toda su vida, ya no había ningún tipo de necesidad y ningún tipo de problema y podían dedicarse a la obra. No, sus vidas seguían. Mis hermanos, las facturas seguían llegando y las facturas no esperan. Y fíjense que aquí César no esperó. Fíjense ahora en el versículo 4, mis hermanos, porque la situación es peor. Y había quienes decían, hemos tomado prestado. Ahora, aparte de empeñarse, piden préstamos, mis hermanos. Aparte de empeñarse, piden préstamos. Y fíjense, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Aparte de estos que, mis hermanos, había el tributo del rey y esos impuestos, esos tributos, esos sí que nos esperan, ¿eh? Mis hermanos, esos nos esperan. A final del año les llegaba el IBI de manera religiosa, mis hermanos. César no espera. Y te llegan lo que son los impuestos, incluso un impuesto nuevo del dióxido de carbono. Cuando parece que lleves un transatlántico o un Boeing 747, mis hermanos, en lugar de un cochecito pequeño. Los impuestos no esperan. La vida sigue adelante. Los jóvenes, los trabajos de la universidad no esperan. Las cosas tienen que seguir adelante. La vida sigue adelante. No paró en esos que estaban trabajando en la obra. Pero fíjense que entonces el problema, mis hermanos, va a mayor todavía. Porque ¿qué tuvieron que hacer esos que estaban en una situación? Y fíjense, empiezan a dibujar lo que es la situación de esos que levantaron ese clamor. Sin llegar a final de mes, empeñados, con préstamos, empobrecidos, con necesidades, con crisis en su vida, mis hermanos. Con los tributos del rey que debían pagarlos si no esperaban. Y ahora en esta situación, fíjense lo que han de hacer en el versículo 5. Ahora bien,
Nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Qué habían hecho aquí, mis hermanos? ¿Saben lo que tuvieron que hacer para poder pagar esas deudas? Venderse como esclavos a sus propios hermanos. Y eso nos empieza a mostrar el problema. Nos empieza a mostrar por qué el clamor se levantó contra los hermanos judíos. Porque parece ser que aquellos a quienes les habían empeñado las tierras y les cobraban intereses, aquellos a quienes tuvieron que venderse para poder pagar sus deudas, no eran gente externa al pueblo, eran hermanos del propio pueblo. Eran su propia sangre, su propia identidad. Y a ellos tuvieron que venderse como esclavos. Fíjense el versículo 5, ahí está la cuestión. Nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. A ellos nos vendimos. Posiblemente a esos eran los oficiales y gobernadores, porque después Nehemías los reúne y les pone, como se dice, las penas a cuarto. Dice, vamos a hablar aquí. Pero fíjense que tuvieron que venderse a sus propios hermanos. Y saben, ese no es el gran problema, mis hermanos. Porque la ley de Moisés permitía esto. La ley de Moisés permitía que si alguien entraba en deuda con alguien, mis hermanos, pudiese entonces venderse como siervo a ese hermano para cubrir esa deuda, mis hermanos. Eso la ley lo permitía. Fíjense en Levítico 25. Fíjense lo que dice Levítico 25, mis hermanos. Y el versículo 39. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. La ley de Moisés permitía que aquel que tenía una deuda pudiese venderse a su hermano. Entonces aquí la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es el problema con esta gente? ¿Por qué se quejaban si se habían vendido y la ley lo establecía? ¿Saben cuál era el problema, mis hermanos? El problema es los versículos 6 y 7. Cuando Nehemías se enteró lo que esos estaban haciendo. Fíjense el versículo 6. Si me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras, entonces lo medité. Esto me gusta, porque Nehemías se puso rojo y los pelos de punta, pero paró. Dijo, bueno, déjame que piense las cosas, ¿ya? Entonces lo medité y fíjense, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno. Mis hermanos, el problema, ¿saben cuál era? El problema es que esos hermanos de sangre, es que esos hermanos del mismo pueblo lo que estaban haciendo era cobrar intereses a sus hermanos, era ponerle cargas a sus hermanos, aquellos que estaban en una situación de necesidad, en una situación de crisis, en una situación de préstamos, en una situación de no poder llegar a final de mes, mis hermanos, lo que estaban haciendo era exigiéndoles más y más, cargando sus vidas aun y cuando tuviesen necesidad, mis hermanos. Estaban actuando pensando en su propio bien, pensando en sus propios beneficios, sino en el bien y el cuidado de su prójimo. Y ahí estaba el problema, porque la ley permitía que se vendiesen como siervos. Lo que no permitía era la carga, la usura y el egoísmo sobre el hermano. Fíjense, mis hermanos, que esto lo vemos en Levítico. Fíjense, por ejemplo, en Levítico 25, el texto que hemos leído, pero justo los versículos anteriores. Levítico 25, los versículos 35 al 37. Dice, y cuando tu hermano empobreciere
y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Es decir, no serás usurero y egoísta con tu hermano. Fíjense Deuteronomio, mis hermanos. Fíjense Deuteronomio 23. Los versículos 19 y 20. No exigirás de tu hermano interés de dinero ni interés de comestibles ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir intereses, de los extraños sí. Mas de tu hermano no lo exigirás para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. No exigirás intereses de tu hermano. No actuarás con usura. No sobrecargarás a tu hermano en esa situación de necesidad. Fíjense que eso lo decía la ley de Moisés y mis hermanos, esto es un acto de gracia y de amor, mis hermanos. Incluso en la ley hay gracia y hay amor. ¿Qué es lo que estaban haciendo esos? ¿Saben? Estaban actuando en contra de la ley y del cuidado del amor al prójimo. Y uno podría aquí preguntarse, bueno, entonces si es así, oye, pues paremos la obra y entonces eso ya no sucederá. El problema, mis hermanos, aquí no era parar la obra. El problema era parar la falta de amor y de cuidado que se tenía con el prójimo. El problema era volver a entender que debían actuar bajo la ley del amor y la ley del cuidado hacia sus hermanos. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esto es de gran significado para nosotros como pueblo de Dios. Para nosotros cuando estamos llamados a edificar y a construir la obra que Dios nos ha dado. Porque, ¿saben? Va a haber momentos en la obra, mis hermanos, personales. Y como pueblo de Dios, como iglesia llamados a construir ese glorioso pueblo del que formamos parte, habrá momentos, mis hermanos, de gran exigencia. Pero esa exigencia, mis hermanos, nunca va a tener que usarse como una carga hacia nuestros hermanos. Cerrando los ojos y pensando que son un ejército de robots insensibles llamados a poder trabajar sol y sombra y día y noche en lo que es esta obra. Porque es un pueblo de hermanos y hermanas que tienen situaciones difíciles, situaciones complicadas. Y un pueblo que trabaja en la obra, pero que su vida sigue. Su vida no se para. Y saben, hay dos grandes extremos. Somos desequilibrados. Déjenme que matice eso, ¿ya? Porque si no saldrán de aquí, lo único que se acordarán es que hoy el pastor nos ha dicho desequilibrados, ¿ya? Mis hermanos, el ser humano desde Génesis 3 es un ser humano desequilibrado. ¿En qué sentido? Que va de un extremo a otro. La salvación por gracia, pues pequemos para que la gracia abunde. Vamos de un extremo a otro, mis hermanos. Y fíjense que hay dos extremos en el cual la obra de Dios puede ser dañada. Uno es el extremo de que uno dice, bueno, oye, pues yo me dedico primero a mis cosas, hago todas mis cosas y cuando ya tengo mis cosas hechas, entonces, bueno, me dedico entonces, eso sí, a la obra de Dios. Déjame que te diga algo, nunca vas a encontrar el tiempo suficiente para esto. Porque nunca vas a acabar tus cosas porque siempre saldrán más. Y la obra de Dios, como en el caso de Ageo, quedará sin hacer. Pero el otro extremo, mis hermanos, es precisamente lo que vemos aquí en Nehemías. Cuando la vida del pueblo que estaba con sus manos puestas en la obra, era una vida, mis hermanos, que era cargada con intereses. Era una vida que no consideraba, era una obra que no se consideraba que la vida de aquellos que trabajaban en la obra seguía adelante. Fíjense, creo que les expliqué alguna vez un ejemplo, algo que me encontré en Canadá, y lo repito, ¿ya? Que así se acordarán otra vez. Pero una iglesia, mis hermanos, donde tenían un local que estaban pagando 2 hipotecas en ese local, no una, 2. Y yo sé, mis hermanos, que la mayoría de miembros ahí estaban dando lo que podían para que esa obra siguiese adelante. Pero eran 2 hipotecas y no eran baratas. Y un día, mis hermanos, me acuerdo siempre que el pastor se levantó en el púlpito y dijo, el domingo que viene me traen
aquí el dinero. Pues el domingo siguiente no fui a la iglesia, mi hermano. No para no traer el dinero, sino porque eso era una falta de amor y cuidado hacia el prójimo. Una falta de amor hacia aquellos que estaban haciendo lo que podían y no se llegaba más porque su vida seguía adelante. ¿Y saben qué, mis hermanos? Debo serles sinceros. Esto es algo que me he estado planteando desde que hubo la pandemia y seguimos con ella y las obras que hemos tenido que iniciar. Porque sé de la situación de muchos de ustedes. Porque sé de los préstamos que quizá ustedes están. Porque sé de lo mucho que han dado para la obra. Porque sé de lo mucho que muchos de ustedes aquí han estado trabajando y sirviendo durante años en esta obra y lo que significa. Y mi pregunta ha sido, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo podré seguir exigiendo de este pueblo sin que sean dañadas sus vidas? ¿Hasta cuándo podré seguir poniendo estas cargas y no levantarlas para que su vida no sea dañada y siga adelante? Porque podemos tener el mal entendimiento, mis hermanos, y a veces lo vemos así. El trabajo en la iglesia es lo principal. Y no se equivoquen, la obra de Cristo debe seguir adelante. Aquí no nos lavamos las manos como Pilatos, debemos trabajar en la obra. Pero a veces se puede dar la impresión, esto es todo, deja tu vida de lado. No, la vida sigue adelante, mis hermanos. Y una reflexión importante, que aquellos que somos responsables, ya sea desde el consejo, ya sea desde las diaconías, ya sea desde los ministerios, es, mis hermanos, si estamos trabajando en esa obra, ¿cómo? Cobrando intereses a nuestros hermanos o por la ley del amor y el cuidado hacia ellos. Como santos estamos trabajando en esa obra todos juntos, cobrándonos intereses los unos a los otros y cargas que la gracia de Dios ha sacado, o trabajamos con amor y cuidado para la vida de nuestros hermanos, porque la obra es importante, pero la vida de aquellos que están en la obra también, mis hermanos. Y saben, una de las maneras como la obra no seguirá adelante es si se actúa en contra de esa ley de amor y cuidado del prójimo y de los hermanos. Pero también si se actúa en contra de nuestra identidad como hermanos en Cristo Jesús. Fíjense si seguimos un poquito aquí adelante, mis hermanos. Fíjense los versículos 7 y 8. Fíjense que ahí reúne a los oficiales, a los gobernadores, una asamblea oficial. Y fíjense que ahora, mis hermanos, lo que nos vamos a encontrar aquí es que Nehemías en cierta manera les va a decir lo que están haciendo mal. Fíjense a partir del versículo 7, la mitad hacia adelante. Exigís interés cada uno de vosotros a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije, nosotros, escuchen ahora, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Escuchen esto, fíjense el lenguaje que está utilizando Nehemías. Dice algo sorprendente, dice, nosotros con nuestras posibilidades rescatamos, redimimos, es lo que está diciendo, salvamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y nosotros los rescatamos de haber sido vendidos a naciones gentiles, a naciones que no tienen nada que ver con el pueblo de Dios. Y ahora, ¿qué estáis haciendo vosotros? Les dice, vosotros ahora estáis haciendo que se vendan a vosotros. Está diciendo es que pueblo, gobernadores, ahora vosotros sois las naciones gentiles para vuestros hermanos. Dice, con vuestra actitud de usura, de cargar a vuestros hermanos, de no tener amor y cuidado a vuestro prójimo, vosotros ahora estáis siendo naciones gentiles para ellos. No estáis ni siendo hermanos. Esta identidad se ha perdido totalmente. Y aquí viene, mis hermanos, la pregunta de la escuela dominical del día de hoy. 3 veces en este versículo 8 se utiliza el verbo vender. Y no es por casualidad. Porque piensen, mis hermanos, ¿quién fue aquel que fue vendido por sus hermanos a las naciones gentiles? Y ese fue José, mis hermanos.
José fue vendido por sus hermanos, por su propia sangre, a naciones gentiles y a Egipto finalmente. Gracias a Dios que la historia de José, mis hermanos, es una historia de salvación. Porque cuando vamos ahí, mis hermanos, a esa sección de José, nos encontramos el génesis del pueblo de Dios. A Rubén, menudo Rubén, mis hermanos, lo que hizo. A Judá, la que se fue con Tamar. ¿Ya? A Leví y a Simeón, la que se cargaron a todo un pueblo, mis hermanos. Ese era el pueblo de Dios. Ese era el génesis del pueblo de Dios. Menuda tropa, mis hermanos. Menuda pandilla. Gracias a Dios que la historia de José termina diciendo, no, vosotros pensasteis mal, pero Dios lo encaminó todo para mantener con vida mucho pueblo, incluso salvaros a vosotros. Pero cuando vendieron a su hermano, ¿qué estaban diciendo? Cuando vendieron a José, su propia sangre estaba diciendo, ya no te queremos muerto, ya no eres ni nuestro hermano. Perdieron su identidad de hermanos. Actuaron en contra de su identidad como hermanos, de su identidad de familia, de su identidad como el futuro pueblo de Dios. Y ese trasfondo es el que está aquí, mis hermanos. Vendieron a sus hermanos, no solamente ahora esos eran naciones gentiles para sus hermanos, sino que mis hermanos actuaron. Ellos actuaron perdiendo de vista su identidad como hermanos los unos de los otros. Actuaron perdiendo de vista sus vínculos familiares. Actuaron perdiendo de vista que son familia de Dios. ¿Y por qué actuaron así? ¿Cuál es la fuente de esto? ¿Saben cuál es la fuente de esto? De que habían perdido el temor a Dios. Totalmente. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 9. Y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Perdieron el temor a Dios, mis hermanos, perdieron el temor no de cualquier Dios, sino el temor de ese Dios que Nehemías ha descrito en el capítulo 1, versículo 5, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia. Perdieron el temor a este Dios único, vivo y verdadero. Y mis hermanos, cuando se pierde el temor a Dios, se pierde todo. Cuando se pierde el temor a Dios, se pierde el principio de la sabiduría, cómo vivir rectamente, y se vive neciamente, mis hermanos. Porque saben, nuestro pecado, ya sea actuando contra nuestros hermanos sin amor y cuidado, cualquier tipo de pecado es una muestra de que se ha perdido el temor al Dios Altísimo. Es la muestra de decirle, ahora aquí yo hago lo que quiero y Señor, pues bueno, no eres tan serio como las cosas pintan. Y perdieron ese temor. Y eso, mis hermanos, fue un dominó. Perdieron su vergüenza de ser oprobio entre las naciones. Y perdieron el entender que eran hermanos, el entender que eran pueblo redimido, de pacto con un Dios al que debían temer y reverenciar en sus vidas. Y por ello no podían tratarse como hermanos de cualquier manera. Ustedes se imaginan una familia, mis hermanos, sea padre, madre, hijo, hija, que se tratan peor que como el mundo se trata entre ellos. ¿Qué pensarían? Una familia en la cual los hermanos se tratan escupiéndose, vendiéndose, insultándose. Bueno, esto es lo que sucedía aquí, mis hermanos. Era terrible. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esto llega a nosotros. Esto llega a nosotros porque debemos entender que como pueblo de Dios, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, que hemos sido salvados por la sangre del Cordero, no podemos tratarnos los unos a los otros como el mundo se trata. Porque somos, mis hermanos, un pueblo unido en Cristo, creado en Cristo, en el nuevo pacto para vivir en temor y reverencia a nuestro Dios. Cuando uno usa sus recursos, los que sea que Dios le ha dado, y no lo hace con amor y cuidado al prójimo, estás actuando mal. Y es una muestra de que se ha perdido el norte de entender que en Cristo Jesús se ha creado un pueblo, que es un solo cuerpo,
con un mismo espíritu, un solo espíritu, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un Dios y Padre de todos, sobre todos, en todos y por todos, un pueblo que está llamado a anunciar las virtudes de aquel que le ha salvado y no las desvirtudes del mundo. Y ese era el problema, mis hermanos, que tenían aquí. Y será el mismo problema que podremos tener nosotros en la obra si perdemos de vista la ley del amor, cuidado al prójimo y nuestra identidad como hermanos y familia en Cristo Jesús. La cuestión es, ¿cuál es la solución a esto? Ahora viene el segundo punto, ¿ya? La solución. Y la solución, mis hermanos, es el compromiso congregacional, a volver al pacto como nuestra solución para ese problema interno en la obra. Y fíjense, primero es el compromiso a la ley del amor y el cuidado al prójimo. Es, mis hermanos, como decía mi madre, impepinable. Si el problema surge porque había falta de amor y cuidado al prójimo, pues es necesario ¿qué? Volver a esa ley de amor y cuidado al prójimo. Y fíjense que esto lo vemos del versículo 7 en adelante. Se convoca aquí esta gran asamblea, mis hermanos. Hay una gran asamblea oficial de los gobernantes, de los nobles, de los oficiales. Fíjense en el versículo 7 al final. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Fíjense ahora el versículo 13. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto. Y así se sacudió y vació. Y respondió toda la congregación. Aquí la palabra es asamblea. Todo queda dentro de una asamblea. Ahora los asuntos son oficiales. Y si aquí primero Nehemías les ha dicho lo que hacían mal, ahora les dice lo que tienen que hacer para hacerlo bien. ¿Y saben qué les va a decir? Les va a decir, oye, sacar esas cargas del pueblo de Dios, levantar esas cargas e intereses de vuestros hermanos. Fíjense el versículo 11. Dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas. Este versículo es el único que tiene un imperativo en todo el texto. Os ruego, dice, oye, devolverle esas cosas a vuestros hermanos, devolvérselas, sacar esas cargas y devolverle, fíjense, la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como intereses. Es decir, aquí posiblemente lo que Nehemías está diciendo es que le reembolsen los intereses cobrados o que les devuelvan las ganancias que habían tenido por haber trabajado sus tierras. Sacarle las cargas. Pero ¿qué está haciendo exactamente Nehemías? ¿Qué está pidiendo Nehemías? ¿Saben lo que pide, mis hermanos? Pide arrepentimiento de ese pueblo. Está pidiendo, oye, arrepentíos de cómo habéis actuado y devolver esto a vuestros hermanos. Pero fíjense lo que pide que les sea devuelto. Pide que les sean devueltos sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, sus granos. Ahora bien, esto es de gran importancia, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque no pierdan de vista que estamos en el antiguo pacto. Y en el antiguo pacto, ¿saben cuáles eran las bendiciones que Dios daba a su pueblo por haberlos redimido y formado como el pueblo del pacto? Las bendiciones de tener una tierra que fluye leche y miel. Las bendiciones de tener una tierra y tener casas que no habían construido, viñas que no habían plantado, frutos que no habían cultivado. Eso eran las bendiciones de la salvación bajo el antiguo pacto, mis hermanos. Y lo que Nehemías les está pidiendo aquí es que en cierta manera les sean devueltos al pueblo esas bendiciones que legítimamente les tocan por salvación y redención como pueblo del pacto. Que lo que la gracia les dio, esas cargas, no se lo quitasen, y lo que la gracia de Dios da, mis hermanos, no hay nada ni nadie que pueda tomarlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que Nehemías está haciendo? Algo vital. Con esa idea de viñas, esas bendiciones del pacto, Nehemías les está diciendo, oye, volver a la esencia misma de ese pacto. Volver a actuar con la esencia del pacto, que es amor, misericordia y fidelidad. Volver a actuar con esa ley de amor y cuidado al prójimo. Porque ¿sabéis una cosa, Israel? El resumen de toda la ley,
El resumen de toda la ley, ¿cuál es? Ese es el resumen de la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levantar esas cargas por amor y cuidado a vuestros hermanos. Hermanos y hermanas, esto sigue llegando a nosotros. No estamos en el antiguo pacto, pero sí estamos en el nuevo pacto. Y cómo ese resumen de la ley, que es el amor, llega a nosotros, mis hermanos. Llega en aquel que es el cumplimiento de la ley y los profetas. Llega en aquel, mis hermanos, que cumplió todo el antiguo pacto, y el cumplimiento, mis hermanos, es una muestra de amor gloriosa en nuestro Señor Jesucristo. Aquel que es el amor mismo encarnado, mis hermanos. El Señor Jesucristo, aquel quien por amor al Padre, por amor a los suyos, por amor a aquellos que el Padre amó. Y ahí estamos nosotros. Ahí estás tú, si has sido lavado por la sangre de Cristo. Dios te amó desde antes del mundo, y ese amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Ese amor se mostró en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa gran ley y ese resumen de la ley, amarás al prójimo como a ti mismo, se cumple en Cristo, quien amó a aquellos que, mis hermanos, no éramos ni prójimos para Él. Pero nos salvó y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y ahí, mis hermanos, llega a nosotros esa ley de amarás al prójimo como a ti mismo. Y cuando Pablo estaba escribiendo a los romanos, mis hermanos, en Romanos 13:8 les dice: no debáis nada a nadie. No debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué glorioso, mis hermanos. Pablo dice: ¿sabes qué? No debáis nada a nadie. Mis hermanos, ¿tienen deudas? Páguenlas. Pero hay una deuda que nunca podemos pagar. Hay una deuda que nunca podemos ni debemos saldar, y es la deuda de amarnos los unos a los otros. Hay una deuda que nunca le tienes y vas a poder decir a tu hermano: ¿sabes qué? Ya la he cubierto, te he amado ya lo suficiente, ya no te amo más. Esa deuda nunca puede saldarse. Saldaros todas, pero amaros los unos a los otros con deuda eterna hasta el fin, porque así nos amó Dios. Y el que ama a su hermano no busca el mal para él, dice Pablo, sino que ha cumplido la ley. ¿Saben? Volver a la ley del amor y cuidado al prójimo. ¿Saben lo que nos va a mostrar, mis hermanos? Que eso es esencial para que la obra de Dios siga adelante. Porque nos vamos a dar cuenta de algo, de que la obra de Dios, mis hermanos, no es construir piedras físicas y frías. En la obra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo y edificando piedras vivas, redimidas por la sangre de Cristo Jesús. Estamos edificando la vida de nuestros hermanos y hermanas. Mis hermanos, Nehemías construía el muro, pero en realidad era reedificar un pueblo consagrado para la obra de Dios, mis hermanos. Si lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo en la obra que Dios te ha puesto, en esta iglesia o donde sea, mis hermanos, la obra que Dios te ha encargado primeramente es edificar la esposa de Cristo, pero edificar las vidas de tus hermanos y hermanas con este glorioso evangelio que vamos a ver y que nos ha sido dado. Mis hermanos, motivarles en amor a las buenas obras, edificar esas vidas que tienes al lado para la gloria de Dios. Él ha empezado la buena obra. Él nos ha amado y nos ama, y en esa obra nos ha puesto. No reconstruimos piedras frías, edificamos piedras vivas, mis hermanos. Y Nehemías les lleva a entrar, mis hermanos, en ese compromiso. Fíjense el versículo 12, y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a eso. Es volver al compromiso de ese pacto, mis hermanos. ¿Y saben en realidad lo que era volver a ese compromiso? Y eso es lo que enfadó tanto a Nehemías en un principio. Era volver a actuar y entender los principios de la salvación en su vida. Era volver a actuar conforme a los principios de la salvación.
La solución era un compromiso a esa ley de amor y cuidado al prójimo, pero también un compromiso a actuar según los principios de salvación. Y aquí hay algo, hermanos, que no quiero que pierdan de vista, porque este texto de Nehemías es asombroso. De hecho, la Biblia es asombrosa, mis hermanos, y no deja puntada sin hilo. Porque en el problema y en la solución, mis hermanos, hay un trasfondo, hay unas luces rojas que van saliendo por todas partes, que nos dicen que el trasfondo de ese problema y solución, el trasfondo es la historia de la salvación en el Éxodo y en las historias de los patriarcas, Abraham, Jacob, José. Fíjense la cantidad de nexos entre Nehemías 5 y la historia del Éxodo. ¿Están preparados? ¿Sí o no? Menos mal. Bueno, tienen que tener sus Biblias abiertas delante de ustedes, o abiertas, o en las tablets, o en las, donde quiera que las tengan, pero ténganla en algún lado, ¿ya? Fíjense, mis hermanos, que sabemos que la Biblia tiene una historia de principio a fin. Y fíjense la cantidad de conexiones que hay aquí. Todo empezó con que se levantó un gran clamor en el pueblo. El pueblo clamó, mis hermanos. Y cuando vamos a la historia del Éxodo, fíjense, mis hermanos, lo que Dios escuchó desde las alturas. Fíjense en Éxodo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios escuchó el clamor de su pueblo en el Éxodo. El pueblo clama precisamente aquí en Nehemías, mis hermanos. He escuchado el clamor de mi pueblo. Fíjense, mis hermanos, que hay muchas más conexiones. Fíjense que los hijos, aquí en Nehemías, los hijos y las hijas eran muchos, mis hermanos. Muchos y crecían. Cuando vamos al Éxodo, ¿saben lo que le pasaba al pueblo de Israel? Que el faraón entró en pánico. ¿Ya? Entró en pánico. Y es que se multiplicaban y crecían, mis hermanos, como los conejos. Fíjense en el capítulo 1 del Éxodo. Fíjense en el versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Otra conexión. El pueblo de Israel crecía en el Éxodo y los hijos e hijas crecían en esa situación de Nehemías 5. ¿Y qué sucedió en el Éxodo, mis hermanos? A causa de que crecían y se multiplicaban, ¿qué hicieron los egipcios? Los egipcios oprimieron con cargas de servidumbre al pueblo de Dios. Los oprimieron, les pusieron cargas, les pusieron intereses. Bueno, ¿ahora queréis hacer ladrillos? Pues venga, sin paja vais a hacer ladrillos. ¿Ahora queréis hacer ladrillos? Pues sin esto, venga más. Y los sujetaron a servidumbre. ¿Qué sucede en Nehemías 5, mis hermanos? Lo hemos leído. Que tuvieron que venderse en servidumbre los unos a los otros. Y mis hermanos, cuando esa palabra servidumbre asoma en la Escritura y sobre todo en la conciencia de Israel, sus mentes van a un solo sitio. Si yo les digo el 11 de septiembre, ¿dónde van sus mentes? Posiblemente irán a las Torres Gemelas. Si se lo digo en catalán, l'11 de setembre, ¿dónde van a ir sus mentes? A la Diada. Si a Israel se le decía servidumbre, ¿saben dónde iban sus mentes? A un solo sitio, a Egipto. Fíjense lo que sucede aquí, mis hermanos. Es como si estuviesen con sus actitudes volviendo una y otra vez a Egipto. Como si volviesen antes de su salvación y su redención, mis hermanos. Y hay más. Nos encontramos que había hambruna en Nehemías 5 y que no tenían grano para comer. Vayan a la historia de Abraham. Vayan a la historia de Jacob en Génesis. Y hay una serie de ciclos. ¿Y saben lo que pasaba siempre en esos ciclos? Había hambruna y tenían que irse ¿dónde? A Egipto a comprar grano. Y vendieron a José y hubo hambruna y el pueblo tuvo que ir a Egipto para poder vivir. ¿Se dan cuenta de lo que sucede en Nehemías, mis hermanos? Es una vuelta constante a Egipto. Lo que sucedía ahí es que estaban actuando con sus vidas, con sus actitudes hacia sus hermanos, mis hermanos, como si fuesen Egipto mismo. Volver a Egipto, actuaban como antes de su redención,
como antes de su salvación, como si nunca hubiesen sido tocados por la gracia redentora de su Dios en Egipto, por la falta de amor y cuidado. Y es que, hermanos, Egipto, ¿saben?, está más cerca muchas veces de nuestra vida de lo que parece. Y hasta que Cristo venga, Egipto seguirá estando cerca. El pueblo clamó en Egipto y Dios escuchó. Escuchó el clamor de su pueblo en el Éxodo. ¿Y qué es lo que hizo Dios cuando escuchó el clamor? Les dijo, ¿por qué clamáis, hombre? Si son, ¿qué? 4 ladrillos los que tenéis que construir. ¿Qué? 2 pirámides, ya veis. ¿Hizo eso Dios? Fíjense lo que dice Éxodo, mis hermanos, 2. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Y qué hizo? Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué hizo Dios cuando escuchó el clamor de su pueblo? ¿Saben lo que hizo? Dios descendió. Y Dios levantó las cargas de servidumbre de su pueblo, las sacó y redimió a su pueblo con mano poderosa. Y los llevó a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra buena y ancha. ¿Qué es lo que hace Nehemías, mis hermanos, cuando escucha el clamor de su pueblo? Hace precisamente esto. Sigue el patrón del Éxodo, sigue el patrón de la salvación, sacar esas cargas, liberar a vuestro pueblo de servidumbre y devolverles las tierras, las viñas, devolverles esa buena tierra. ¿Se dan cuenta? Volver a actuar conforme los principios de salvación en vuestra vida. Y mis hermanos, el patrón que vemos aquí, mis hermanos, esto es el evangelio de sola gracia, sola fe, solamente en Cristo, bajo el Antiguo Testamento. Porque aquel que fue vendido por aquellos que eran los suyos propios, mis hermanos, ese fue Cristo Jesús. Aquel que levantó un celo santo por las cargas que se ponían contra aquellos pequeños que él amaba y había venido a salvar, ese fue Cristo. ¿Y qué dijo Cristo cuando esas cargas eran puestas sobre los que él amaba? Fíjense lo que dijo, este es Cristo, Dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, mejor le fuere que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Por esas cargas puestas. Y mis hermanos, Cristo Jesús fue aquel vendido en una cruz. Pero vendido para que las cargas de nuestra vida, de nuestro pecado, fuesen sacadas de nuestros hombros. Nuestro clamor, tu clamor por el pecado llegó delante de Dios. Y cuando Dios escuchó este clamor, no puso su dedo inquisidor, sino que Dios descendió en la persona de su Hijo Jesucristo, quien dio su vida en aquella cruz, vertió su sangre para que esas cargas, esa servidumbre, ese pecado fuese sacado de ti. Piensa en los pecados de tu vida. Cristo los perdonó todos, Cristo los borró. Cristo llevó esa carga y culpa sobre él para que paz y justicia te fuesen dadas a ti. Y cuando acudiste a Cristo, cuando acudes a Cristo, recuerda aquel día. Recuerda aquel día con esas cargas y esos pecados quedaron plenamente perdonados. Y ese peso del pecho te fue sacado y respiraste y dijiste, ahora sí, ahora estoy bien con mi Dios. Ahora alcancé salvación. Ahora todo está bien con mi alma. Ahora estoy en paz con mi Dios. ¿Recuerdas ese día? Pues fue el día que Cristo perdonó y sacó la carga de tu pecado. Y no te dio la centésima parte de una cosa. Te dio la herencia eterna de las bendiciones del nuevo pacto. Escogido, santificado, adoptado para vivir bajo el reino de Dios. Escuchen una cosa, ese evangelio sigue siendo poder de Dios para salvar.
a todo aquel que cree. Ese evangelio que quita las cargas del pecado y las perdona, sigue siendo el evangelio que sigue llamándote a arrepentimiento de tus pecados y a fe en Cristo Jesús para que esa carga sea sacada de tu vida ahora y eternamente. Pero mis hermanos, esos principios del evangelio son los principios que deben regir nuestra obra en la iglesia. Y debemos preguntarnos, ¿cómo estamos edificando? ¿Cómo estamos edificando la vida de nuestros hermanos? ¿La estamos edificando con los principios del mundo en nosotros y entre nosotros? ¿O la estamos edificando con los principios de gracia, amor, misericordia del Evangelio de Cristo Jesús? Porque esto, mis hermanos, es lo que Nehemías nos enseña. Y por último, voy a hacer un salto de gacela impresionante ahora. Es la aplicación. Y es el temor de Dios, mis hermanos. El temor de Dios es la aplicación para enfrentarnos a ese problema interno en la obra. Y el temor de Dios nos enseña dos cosas. Fíjense, una es muy rápida. El temor de Dios hace que entendamos que la obra de Dios es una obra de amor. Fíjense a partir del versículo 14. Es narrativo, es mucho más rápido. Se nos muestra cómo Nehemías aplicó esos principios. ¿Y qué es lo que hizo? No comió lo que era el pan del gobernador, es decir, el interés legítimo que él podía cobrar. No lo comió, sino que no lo comió ni lo requirió a sus hermanos porque eso sería cobrar intereses. ¿Por qué hizo esto Nehemías? Fíjense, mis hermanos, en el versículo 15 al final. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Nehemías actuó con amor hacia sus hermanos y cuidado porque temía a Dios, mis hermanos. Y entendió una cosa, que la obra que estaba construyendo era una obra, mis hermanos, de amor. Era una obra que había empezado por amor, mis hermanos, y que debía seguir en amor. Y la obra que Dios ha empezado en nosotros es una obra que empezó, ¿saben?, por el amor. Es una obra, mis hermanos, que empezó en la eternidad misma cuando Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Siguió cuando Cristo mostró su amor en aquella cruz. Siguió cuando Dios derramó su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu. Y sigue cuando Cristo dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis unos a otros. Y pongan de manera conjunta al Nuevo Testamento, mis hermanos, las frases repetitivas de Pablo y verán cómo la obra de la iglesia entre nosotros es una obra que se edifica en amor. Pablo va diciendo, doy gracias al Señor por vuestra fe y por el amor con todos los santos. Oh tesalonicenses, estamos contentos de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Filemón, estamos gozosos y hallamos consuelo en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido consolados los corazones de los santos. Gálatas, habéis sido liberados, comprados con esa libertad en Cristo. Por lo tanto, servíos los unos a los otros, porque el resumen de la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo, así que no os mordáis los unos a los otros. Romanos, les dice Pablo, mis queridos romanos, vosotros que sois mayoría gentil y minoría judía, que menosprecian a aquellos que no comen y a aquellos que comen, oye, recibíos los unos. Y tener siempre la deuda de amaros los unos a los otros, porque el que ama no hace mal a su prójimo. Corintios, tenéis una gran cantidad de dones, pero no uséis los dones con orgullo. Usarlos con ese amor que todo lo soporta y todo lo puede, porque si no sabéis qué sois, címbalo que retiñe y metal que resuena. Piedra de ayuda. Piedra de ayuda. No son ustedes los que han que responder, no yo. Pero mis hermanos, fíjense que aquí nos muestra que la obra en la que estamos implicados es una obra de amor. Y es una obra que al final extiende el reino de Dios. ¿Se han dado cuenta cómo termina, mis hermanos, Nehemías 5? Termina con una comilona. ¿Lo han visto? Termina con bueyes, comiendo aves, comiendo de todo, ovejas, bueyes, aves. Cada 10 días corría el vino ahí como loco. Y uno puede pensar, oye, pero qué insensible era Nehemías, la gente ahí que casi no tenía que comer, y él haciendo comilonas. Pero ¿saben qué es esto, mis hermanos? No lo pierdan de vista. Ese es el anuncio del reino de Dios, mis hermanos.
Porque cuando vamos al Antiguo Testamento, los profetas, mis hermanos, contemplaron y describieron la venida del reino de Dios como un banquete abundante donde el vino correría. David invitó a quien, mis hermanos, a Mefiboset a la mesa del rey y a disfrutar de las viandas. Los profetas, cuando el Mesías y el reino llegue, será un gran banquete donde el vino correrá. Y llega uno que transformó en una boda, mis hermanos, el agua en vino. Y llega uno, Cristo Jesús, que dijo que el reino de los cielos es semejante a ¿qué? A un gran banquete donde algunos no quisiesen entrar, y Cristo dice, pues salir a las calles, ir a buscar cojos, ciegos, mudos, pobres, e invitarlos al gran banquete del rey. Menuda tropa, ¿eh? ¿Quién invitaría a cojos, mudos, ciegos, sordos? ¿A quién? Pues mis hermanos, ahí estábamos nosotros. Ciegos, mudos, cojos, por nuestro pecado. Y Cristo nos invitó a su gran banquete. Y hermanos, si en algo estamos trabajando, es para que este banquete del Cordero se extienda a toda tribu, lengua, raza y nación. No trabajas para tu gloria, no trabajo para mi gloria, no trabajo para la extensión de nuestro reino, pero la extensión del reino de nuestro Dios. Para que ese evangelio llegue a muchos y muchos sean invitados al banquete del Cordero, ahora y por los siglos de los siglos. No hay razones, mis hermanos, para solucionar problemas internos, para que la obra siga adelante. Pues Dios nos ayude en ello, mis hermanos.